Bueno, vamos a continuar entonces, como dijimos en la audiencia, con la producción de la prueba confesional. La confesión es una declaración emitida por cualquiera de las partes acerca de la verdad de los hechos, controvertidos y conducentes, como dice acá esta parte de este dibujo. Controvertidos, o sea, aquellos hechos donde hay discusión entre las partes o aquellos en los cuales, respecto de los cuales las partes no se han puesto de acuerdo. Y conducentes, esto es, relevantes para la solución del litigio, la solución del caso. Que justamente acá está la normativa referida, artículo 359 y 360, inciso tercero del Código Procesal. Bien, tales hechos controvertidos y conducentes deben estar referidos a hechos pasados. Esto es así porque si hablamos de hechos presentes nos estamos remitiendo al caso, por ejemplo, de la prueba pericial o bien a una prueba documental, es decir, a un documento que se realice durante el transcurso del proceso. A su vez, tales hechos deben referirse a una actuación personal del absolvente, como dice el artículo 411, esto es, hechos realizados por quien declara o que han, es decir, que han pasado por él mismo o de los cuales él tiene conocimiento personal. Y, a su vez, finalmente, como último requisito que tiene que ver con el concepto y objeto de este medio de prueba, tal declaración, mejor dicho, los hechos que son objeto de esa declaración, deben ser desfavorables a quien declara, denominado absolvente, y favorables al ponente, es decir, a quien pone el pliego de posiciones. La prueba confesional es una categoría de testimonio que está en función de los hechos representados, según nos explicaba Carneluti, como dije también al comenzar esta exposición. Calamandrei la consideraba reina de las pruebas, pero en verdad que esto ha caído bastante en desuso porque se ha convertido en un tecnicismo cada vez más estricto. En definitiva, Davis Echandía, aquel jurista colombiano, nos destaca que lo rescatable y central de la prueba confesional es que constituya un acto de voluntad consciente por parte de aquel que presta la declaración. Bien, ¿cuáles son los requisitos subjetivos en lo que hace a la admisibilidad de este medio de prueba? Esto es, debe reunir aquel que presta declaración la calidad de parte, esto es, la calidad procesal suficiente para realizar actos procesales válidos. A su vez, en función de esto, podemos delimitar o establecer limitaciones acerca de los sujetos, desde el punto de vista subjetivo, ya que los menores de 21 años no pueden prestar declaración, salvo mediante padre o tutor. Los menores adultos pueden hacerlo con autorización judicial o bien también con, digamos, venia judicial, es decir, o del padre o tutor. Y tampoco pueden hacerlo los dementes y tampoco aquellos sordomudos que no se saben dar a entender por escrito, como tampoco los penados del artículo 12 del Código Penal, es decir, con condenas mayores a 3 años. La absolución de posiciones, que así se denomina en definitiva, si bien la confesión es un medio de prueba, absolución de posiciones es la declaración en sí misma, y así se denomina cuando tal declaración está realizada en el contexto de un proceso bajo juramento o promesa de decir verdad, frente a un interrogatorio cumplido o formulado por escrito y en el contexto de la normativa procesal. Esta absolución de posiciones o confesional debe ser, dentro de las características fundamentales, realizada en forma, como dije, judicial, verbal, y también debe ser provocada.
es decir, provocada en el proceso a través del instrumento necesario, que es el pliego de posiciones. Finalmente, como una cuestión introductoria, vamos a señalar los requisitos de lugar, tiempo y forma relativos a este medio probatorio que están enunciados en el 409 del Código Procesal. Así, en cuanto a la forma de citación, esta debe realizarse por cédula. Dicha cédula debe diligenciarse al menos con 3 días de anticipación, 3 días hábiles de anticipación, excluyendo, por supuesto, el día de la notificación y el día de la realización del acto. Puede reducirse tal plazo a un día, en cuyo caso esa disposición o resolución judicial debe estar transcripta en la cédula de notificación, con la advertencia o el apercibimiento a aquel que se notifica, que en definitiva es, como dijimos, el absolvente, que en caso de no concurrir podrá ser tenido por confeso, es decir, como rebelde. Se le produciría en su caso lo que se denomina la ficta confesio. A su vez, quien concurra a la audiencia solo tiene el deber o la carga de esperar tan solo 30 minutos una vez que fue designada la audiencia para el día y hora en que fue designada. De lo contrario, podrá dejar constancia en el libro de asistencia y luego retirarse, sin haber incumplido con esto ninguna carga procesal. En lo que hace al lugar en que debe realizarse esta prueba, por supuesto es la sede del juzgado, siempre que el absolvente, que es quien debe prestar declaración, se domicilie en el radio de 300 kilómetros desde la sede del juzgado. Más allá de esa distancia deberá prestar declaración ante el juez que corresponde en turno por competencia territorial. También debe aclararse que, como se trata este medio probatorio es de carácter personal, no puede sustituirse su declaración, la declaración del interesado, no puede ser sustituida por ningún apoderado, salvo, en los términos del artículo 405, cuando se trata de hechos por los cuales debe confesar aquel que realizó una gestión en lugar de la parte, o cuando se trata de un representante legal, en cuyo caso puede asignar o designar a su vez a un tercero que lo haga en su lugar, siempre que ese tercero designado cuente con facultades suficientes para obligar a la entidad representada. Por eso muchas veces en este tipo de audiencias no se realiza o no se cumple este acto cuando se presenta, por ejemplo, un abogado con un simple poder, pero que no alcanza porque no tiene suficientes facultades para obligar. Sí representar, pero no para obligar al absolvente. Y, como digo, es de carácter personal y esto determina a su vez una pequeña situación en lo que hace al lugar de notificación, porque aquel que actúa por derecho propio debe ser notificado en el domicilio constituido. ¿Por qué? Porque ha constituido precisamente, ha fijado un domicilio en el proceso donde deben realizarse las notificaciones. En cambio, cuando se trata de una notificación, de aquel que actúa por apoderado, este acto, es decir, la prueba, mejor dicho, confesional, debe producirse ante su domicilio, ante el juez competente de su domicilio. Esto es el domicilio real. Entonces, quien actúa por apoderado, salvo que en alguna oportunidad procesal haya constituido domicilio en el proceso, en otras palabras, si aquel que actúa por apoderado lo viene haciendo, realizando desde que comenzó el proceso, su declaración debe prestarla ante el juez de su domicilio real. Si en cambio actúa por derecho propio, es decir, ha constituido domicilio en el proceso, debe prestarla ante el juez donde tramita la causa. Bueno, realizadas estas aclaraciones, finalmente voy a señalar lo que hace a la forma de presentación del pliego. El pliego de posiciones debe presentarse hasta media hora antes de comenzar la audiencia. Esta formalidad, esta estrictez, tiene que ver con una parte histórica, digamos, de la prueba confesional, que era en la cuestión de la sustitución de pliegos.
porque a veces se especulaba sobre esta cuestión y el abogado solía tener dos pliegos de posiciones, uno que lo presentaba en el expediente y a veces lo sustituía al momento mismo de comenzar la audiencia si tenía conocimiento que el absolvente no se iba a hacer presente en la audiencia. Entonces, en este último pliego, por supuesto, incluía o formulaba afirmaciones que eran realmente inverosímiles e increíbles de ser reconocidas por aquel que tenía que prestar declaración. Para evitar esta especulación es que se exige que el pliego se presente, por tanto, media hora antes de comenzar la audiencia. Y, por supuesto, el pliego puede contener un número determinado de posiciones que pueden ser ampliadas a lo largo del curso de la audiencia. Bueno, vamos a proceder entonces, ahora en primer lugar, a recibir la prueba confesional que ha puesto la parte actora en relación a la demandada. Por eso se encuentra aquí sentada para prestar declaración la señorita Jones, que, como ya dijimos, es la que se encuentra demandada por haber supuestamente colisionado al vehículo del actor. Bueno, la señorita Jones, usted se encuentra bajo juramento o promesa de decir verdad. Quiero aclarar en este punto que se han hecho sucesivas cuestiones en orden a la validez de un juramento o promesa prestado frente al artículo 18 de la Constitución Nacional, en el sentido de que nadie puede ser obligado bajo juramento a declarar en su contra. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha señalado en reiteradas oportunidades que esta prohibición de declarar en contra de sí mismo bajo juramento es inaplicable al caso de las declaraciones en sede civil. Es decir, queda solamente limitada o vedada la declaración bajo juramento o promesa de decir verdad a las causas penales. Bien, vamos entonces a continuar. Para que jure como cierto que usted impactó con el automóvil Ford que usted conducía, el vehículo Fiat. Sí, es cierto, pero claro que la mecánica del accidente fue distinta. Bien. Vamos a pasar a la segunda. Por favor, que vaya sentando las respuestas. Para que jure como cierto que el vehículo Fiat, propiedad del actor, se encontraba estacionado. Sí, es cierto. Tercera, para que jure como cierto que se encontraba tal como se indica en la posición anterior al momento del impacto, es decir, estacionado. Sí, es cierto. Que el vehículo conducido por la demandada impactó al vehículo del actor en su parte trasera. Sí, es cierto, pero claro que la mecánica del accidente fue distinta. Bien. Que el vehículo de la demandada impactó con su parte delantera. Sí, es cierto, pero claro que la mecánica del accidente fue distinta. La sexta posición, que el accidente de autos se produjo ya que la demandada no tuvo dominio del vehículo. Me pongo, doctor, esa pregunta. ¿Y usted? Me pongo esa pregunta a la sexta, dado que hay que reformularla porque está en sentido negativo. Está induciendo al absolvente a declarar en contra de sí. Bien, quiero aclarar, aprovechando esta oportunidad, que es usual que el abogado explique a su cliente en un sentido bastante llano, digamos, cuál es el alcance del tecnicismo un poco de este medio de prueba, que ciertamente es riguroso, ya que, por ejemplo, el artículo 411 nos establece con claridad la forma en que deben realizarse las posiciones. Esto es, las posiciones, es decir, las afirmaciones que contienen
el pliego de posiciones que venía yo acá formulándole a la demandada. Así establece esta norma que las posiciones deben ser claras y concretas, no deben contener más de un hecho, deben ser redactadas en forma afirmativa y que versarán sobre puntos controvertidos y por supuesto conducentes. Como vemos, es muy técnico. Por eso acá el doctor Del Blanco se ha planteado una aclaración, en verdad, sobre esta posición, porque, la vamos a reiterar, dice, para que jure como cierto que el accidente de autos se produjo ya que la demandada no tuvo el dominio de su vehículo. ¿Qué es lo que está mal formulado acá? Está mal formulado la afirmación de un hecho negativo, donde dice que se produjo el accidente porque la demandada no tuvo el dominio de su vehículo. Por supuesto que decíamos recién acerca de la forma en que deben redactarse las posiciones, estas deben redactarse en un sentido afirmativo. Yo puedo afirmar un hecho positivo o puedo afirmar un hecho negativo. Pero la realidad es que, como venía acá relatándose esta pregunta o esta posición, mejor dicho, puede dar lugar a confusión. Entonces es un deber, digamos, del juez tratar de aclarar lo más posible para que el que preste declaración comprenda el concepto que se le está preguntando. Entonces yo lo voy a reformular y voy a decir, para que juegue como cierto que el accidente de autos, y así se sienta en el acta, por supuesto, se produjo ya que la demandada perdió el dominio de su vehículo y no que no tuvo el dominio de su vehículo. Que sí que es cierto, pero fue por culpa del tercero. Bien. Última posición, que la demandada, con su forma de conducir, ocasionó al automóvil del actor daños materiales más devalorización de la unidad. No conteste, por favor. Me opongo a la pregunta, doctor, hay que reformularla. Tiene más de un hecho esa pregunta. Bien. Exactamente, el doctor Del Blanco plantea con corrección que la pregunta contiene más de un hecho, decíamos recién que no podía contener más de un hecho. Así que de oficio lo vamos a reformular. Para que jure como cierto que la demandada, con su forma de conducir, ocasionó al automóvil del actor daños materiales. Que no es cierto. No es cierto, bien. Para que jure como cierto que usted ocasionó con su vehículo al automóvil del actor devalorización de la unidad como consecuencia de Que ello. no es cierto. Bien. Como ven, ha hecho algunas aclaraciones, porque cabe aclarar acá que respecto a las contestaciones, las respuestas deben ser también, así como las posiciones en un sentido afirmativo, en igual sentido las respuestas deben ser categóricas. ¿Es cierto o no es cierto? Y luego puede, a que quede clara, realizar, como hizo acá la señorita Jones, algunas aclaraciones que estime pertinentes. Ella en todo momento ha mantenido una posición deslindando responsabilidad civil respecto de su acción. Bueno, gracias y vamos ahora a continuar entonces con las posiciones de la parte demandada hacia el tercero. Por favor, señor Rossi. Pese a que yo he rechazado la producción de la prueba testimonial, porque así la ofreció el demandado respecto del tercero, sabemos que de acuerdo al artículo 378, que se refiere a los medios de prueba en el Código Procesal, la prueba debe producirse por aquellos medios ofrecidos por las partes y aquellos por los cuales el juez también disponga. Entonces yo voy a disponer en este acto, digamos, la reconducción de la prueba que ofreció el demandado. El demandado la ofreció como testimonial para que preste declaración al tercero. Recordemos que hemos planteado la situación por la cual no se admite una prueba confesional entre partes que no son contrarias en el sentido procesal, como ocurre aquí el demandado y el tercero que ocupan la misma posición procesal,
pero en función de la amplitud de la prueba y esta norma que acabo de citar, 378, voy a reconducir la prueba, es decir, la voy a nominar nuevamente a mi modo de ver como una prueba probable, pero la vamos a admitir no como prueba testimonial, porque no queríamos hacer incurrir al tercero eventualmente en un falso testimonio como su calidad de testigo, pero cuando, como dije también hace un rato, cuando hay pruebas, intereses contrapuestos entre demandados, codemandados, contrapuestos, y no cuando ambos tienen un interés común para, digamos, tratar de, en conjunto, descalificar la pretensión que reclama el actor. Acá, inversamente a esa situación, resulta que el demandado y el tercero se endilgan mutuamente responsabilidades. Por esa razón voy a reconducir la prueba como confesional. Bueno, como ocurrió con el caso de la señorita Jones, usted se encuentra bajo juramento o promesa de decir verdad. Entonces, vamos a abrir el pliego del demandado. Perfecto. Bien. Para que jure como es cierto que usted cruzó la intersección de las calles Paraná y Tucumán de Capital Federal con semáforo en luz roja. No, no es cierto. No, no es cierto. Bien. Para que jure como es cierto que impactó con su vehículo Dodge, el vehículo de la demandada, marca Ford. No, no es cierto. Bien. ¿Va a hacer alguna pregunta, doctor? Sí, voy a ampliar el pliego, si usted me permite, en los términos del artículo 415. Bien. Este artículo 415 al que se refiere el doctor Del Blanco, que se puede realizar en cualquier estado del proceso y donde las partes pueden formularse más allá de este tecnicismo que es la prueba confesional, tiene una dinámica propia que por supuesto se aproxima mucho más a lo que es un testimonio común que a todo este tecnicismo de la prueba confesional en relación a cómo deben formularse en sentido afirmativo. Acá entramos en la cuestión de preguntas, que es mucho más dinámica, que es resorte del juez también, admitirlas o no, y que es conocido como preguntas recíprocas por el artículo 415 del Código Procesal. Así que el juez tiene facultades de admitirlas o desestimarlas cuando considere que son superfluas o improcedentes. Doctor Del Blanco, ¿puede usted formular su pregunta por 415? Sí. Para que jure como cierto y diga a qué velocidad circulaba al momento del impacto. Sí, puede usted responder, no lo sé. No recuerdo a qué velocidad iba en ese momento. Bueno. Aunque estas preguntas son formuladas, como digo yo, recién tiene una dinámica particular, no por eso escapa a la hipótesis en forma subsidiaria o analógica, y como estamos en la misma audiencia que es de posiciones y el declarante, existe una continuidad entre la solución de posiciones y estas preguntas recíprocas, se le hace extensiva, por supuesto, la aplicación de ciertos aspectos normativos que regulan la prueba confesional, porque no nos olvidemos que se trata, por supuesto, como dijimos hoy, de hechos personales o de conocimiento personal. Entonces acá se le pregunta, ¿no es cierto?, que más o menos a qué velocidad circulaba. Es muy razonable esta pregunta, ¿por qué? Y es muy típica además en este tipo de procesos. Imagínense lo que sería inimaginable hacer 50 preguntas para que jure como cierto que venía a 40 kilómetros, a 41 kilómetros, para ver en cuál de ellas dice es cierto o no es cierto. Entonces, el punto es aclarar un hecho personal utilizando este mecanismo. Pero yo debo señalarle acá, señor Rossi, y advertirle en realidad
que tratándose de hechos personales, si usted no recuerda el hecho, o se mantiene en no recordar el hecho, se asentará tal cual usted lo responde, pero esto puede implicar que usted entre en lo que se llama confesión ficta, es decir, una confesión tácita, es decir, un reconocimiento implícito de la pregunta al momento de dictar sentencia, si existen otros medios de prueba que puedan abonar o reforzar lo que se está preguntando. Y acá, bueno, a ver si usted nos hace un poco más de memoria y nos puede decir más o menos a qué velocidad circulaba, y si no, asentamos su respuesta. 40 kilómetros por hora. Bien, así. ¿Otra pregunta? Vicente. Suficiente. Bien, bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con el pliego ahora, que el tercero ha puesto a la parte demandada. Bueno, para que quede como cierto que usted cruzó con luz de semáforo en rojo, Que no es cierto. que jure como cierto que usted al momento del accidente circulaba en forma distraída, Que no es cierto. a ver, pero ahora te advierto, doctor Merodio, este pliego tiene la firma de su cliente, pero no su firma, o la firma del abogado. Si me permite, señoría, lo suscribiría en este año. A ver si puede completar. Aun cuando yo he comenzado con la declaración de la señorita Jones, en verdad el sobre cerrado conteniendo las posiciones se encontraba firmado por el doctor Merodio, que es el abogado del tercero. Sin embargo, no así el pliego de posiciones, es decir, el documento en función del cual debe prestar su declaración. Y en esto cabe recordar que el artículo 56, segundo párrafo del Código Procesal, que se refiere al patrocinio obligatorio, establece que debe existir o debe contar con firma de letrado, y por tanto no se admitirán la presentación de pliegos de posiciones ni de interrogatorios que no lleven firma de letrado. Por eso es que correspondía en este acto subsanar esa omisión, y así ha ocurrido. Bueno, vamos continuando con la declaración entonces. Para que jure como cierto que usted es la única embistente del vehículo del actor. No pongo, doctor, en los términos del artículo 414, en esa posición. Bueno, así se asienta en el acta. Es un derecho, por supuesto, que si bien no tienen los testigos que deben declarar la verdad, salvo algunas puntuales limitaciones por razones de decoro, etc., no ocurre lo mismo con las partes en el proceso. La parte, si bien declara bajo juramento o promesa de decir verdad, tiene un área reservada establecida por el artículo 414 que acaba de citar el doctor Del Blanco, conforme el cual puede negarse a responder el declarante, puede negarse a prestar declaración. Y esto implica no que la pregunta no vale o que no tiene efecto, implica que tal negativa o abstención, mejor dicho, no negativa, sino abstención de contestar, en verdad, va a ser valorada al momento de dictar sentencia. Es decir, si al momento de dictar sentencia el juez advierte que la oposición en verdad responde a que el hecho no era conducente, o sea, el juez no observó que se formule la oposición, pero el hecho era inconducente, es decir, no era relevante para la solución del caso, o directamente era distinto o extraño al objeto del proceso, entonces verdaderamente era correcta la oposición a declarar. Pero
Si la posición, en cambio, era muy clara y debía el absolvente haber prestado declaración porque estaba vinculado a un hecho controvertido, un hecho discutido en el proceso, y en ese caso, como tratándose de un hecho de actuación personal o de conocimiento personal del absolvente, se tiene en el momento de la sentencia por reconocido o por contestado, es decir, en forma afirmativa, ese hecho. Y aquí creo que vale la pena aclarar aquellas hipótesis de la denominada ficta confessio, es decir, la confesión ficta, en verdad confesión tácita, es decir, aquellos casos en los cuales se infiere que las actitudes asumidas por la parte contra quien se pide la prueba, las actitudes asumidas por esa parte, importan un necesario reconocimiento de los hechos que son objeto de la prueba. Y esto se presenta cuando, de acuerdo al artículo 413 y 414 del Código Procesal, es el caso que acabamos de explicar, es decir, oposición a que la parte preste declaración. También ocurre, quiero cerrar esta cuestión, que ante esa oposición del autor de blanco solo vamos a tener presente la oposición formulada para su oportunidad. Así se suele proveer esta cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a establecer, como dije recién, o analizar en el momento de la sentencia el alcance de esa negativa. ¿Cierto? Bien, el artículo 417 es otro, segunda hipótesis de confesión ficta o ficta confessio, es decir, cuando existe una incomparecencia injustificada de aquel que debe ser el absolvente a la audiencia. Acá han comparecido las partes, pero en caso de haber sido citado, como decíamos, dentro del tercer día hábil ante la audiencia, por cédula, con el apercibimiento o la intimación de concurrir, y no lo hace, en ese caso, al momento de la sentencia, se le tiene por efectivamente contestado y reconocido todos los hechos que surgen del documento que constituye el pliego de posiciones. Por supuesto, salvo que existiere otra prueba que abonare o se opusiere claramente al hecho reconocido, como podría ser una prueba pericial, por ejemplo, o de otro tipo. Otra hipótesis de la ficta confessio se constituye cuando, estando la parte prestando declaración, afirma no recordar el hecho y siempre que las circunstancias fácticas hicieran inverosímil esa afirmación, o sea, tiene que recordarlo porque es realmente un hecho personal. También cuando el día de la audiencia la parte puede no concurrir, por ejemplo, porque está enferma. Entonces, en esos casos tiene la posibilidad de justificar su inasistencia con un certificado médico. Pero este certificado médico debe contener la fecha, el lugar donde está el enfermo y el tiempo que durará la enfermedad, para permitir de esta forma la designación de una nueva audiencia en otra oportunidad. Y también, esto en cuanto al tiempo que durará la enfermedad. El lugar, ¿para qué? Porque la otra parte, o las otras partes, pueden impugnar ese certificado, en cuyo caso el juez tiene el deber de remitir a un médico del servicio médico del Poder Judicial a la casa del absolvente para constatar, a la casa o el lugar, perdón, donde se encuentre según su certificado médico, para constatar que efectivamente está enfermo. Por eso es lo del lugar. Y la fecha, por supuesto, para saber que es sobreviniente esta enfermedad. Fíjense que tan importantes son estos elementos que en caso de omitirse alguno de ellos, si vamos a los anales de jurisprudencia, casi sistemáticamente vamos a encontrar que la consecuencia de la omisión de un elemento de estos es la prueba considerada como confesión ficta, es decir, como confesión tácita por haber justificado en forma indebida, en realidad injustificadamente, la inasistencia a la audiencia. Y también, finalmente, cuando hablamos de que puede darse el caso de que alguna de las partes deba ausentarse del país sobre el particular, establece el artículo 421 que la prueba confesional debe anticiparse a la audiencia normal establecida en el proceso y no
postergarse como era con anterioridad. Es decir, que si cuando se va a producir la audiencia, la parte viaja, está de viaje al exterior o inclusive al interior, pero no se encuentra presente, por más que se pretenda acreditar esta circunstancia, el juez debe, en tal caso, tomar nota de la cuestión, pero no puede justificar la existencia porque no se habría hecho en debida forma. Y, en consecuencia, en síntesis, es el último caso o hipótesis de confesión ficta. Bueno, damos entonces aquí por finalizado el acto de la audiencia, donde hemos celebrado, por tanto, la audiencia preliminar, integrando los medios de prueba que hemos declarado procedentes. Hemos recibido también la declaración de las partes, esto es, las distintas absoluciones de posiciones o prueba confesional, cumpliendo así con todas las hipótesis y los preceptos del artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial.